lado vivía una bruja y de este lado vivía un mago. Eran vecinos y a veces el mago estaba barriendo y estaba ahí. Ha de ser muy sucia esa condenada bruja, y como esto es suciedad, pues le pertenece. Y ella tenía muy bonita su casa y siempre que podía, cuando sacaba la basura, como olía mal, decía como todo mal, todo huele mal allá, pues le voy a poner la basura a un lado. Ahí con ella. Y entonces la bruja, cuando estaba ahí barriendo, venía y llegó. Buenos días. Agarraba lo más apestoso, asqueroso, maloliente que tenía y... ¡vecino! Y cayó en el patio del señor. Y entonces, según esto, se saludaban, pero no se caían bien. Porque como eran los vecinos, decían, Mira, no puede ser, mira lo que está haciendo. Está trozando todos los árboles, y está trozando los árboles, quitándolos, y está echando muchas ramas en mi lado. Pero como él se atreve, esa condenada, esa sí es una bruja, no mi vecina. Y entonces, cuando estaba cortando las plantas, cuando estaba cortando los árboles, que caían una ramita a un lado, decía el señor, ay, vecina, se le cayó algo por acá. Y se la aventaba. y luego decía, sí, muy bien, sí. Pero a ver, que no quiere que... Y el señor tenía un árbol y su rama daba mucha sombra, pero un pedazo de la rama daba en la casa de la bruja. Entonces la bruja dijo, vecino, tenía esto del lado mío. Y así se la pasaban siempre peleando. Un día, el mago se asomó a donde estaba en ese momento la bruja. Subió la cerca y... ¡Subió! Y se asomó. Y lo vio, y cuando lo estaba viendo le dijo, vecina, mire, hay un caracol lleno de baba, no se le vaya a olvidar, levántelo. Y mire, ahí hay unas alas de murciélago, todas peludas, no se le vaya a olvidar. Y mire, una rana. Y entonces la bruja, Ay, sí, vecino. Sí, vecino. Sí, pero mire, yo acomodo lo mío y usted acomode lo suyo. Guárdese sus comentarios. y el mago le dijo, sí, pero entonces usted guárdese sus olores. Mire, usted con sus hechizos y con sus conjuros no puede defenderse ni usted mismo, así que por favor le digo que no se meta conmigo. Y entonces él le dijo, ándale pues, vecina, ¿cómo no? Ándale, pues entonces sí, ándale, váyase. Ay, viejo tonto. Dijo, viejo tonto. Y entonces el mago oyó, dijo, ¿Viejo? ¿Cuál viejo? Si mire, ¿qué le pasa? Si usted es más vieja que yo. y se fueron enojados. Y al siguiente día, el brujo dijo, tengo que hacer un brebaje, porque ¿cómo que no me puedo defender ni mí mismo, ni yo mismo. Así dice el cuento. A ver, espérenme, un participante. El número 2, mande. ¿Pero de qué se agarra? Parece que es invisible. Se llama pantomima. Mira. Parece que estoy... Señora, no hay nada, mira. Señora! Querida, deja que siga el cuento. Pero mira, la verdad que sí hay algo, pero está como en el cuento.
O como cuando vienes a leer libros y los compras aquí en Gandhi. Lo que utilizas es que no hay nada, pero sí hay algo, pero está en tu imaginación. Así como los libros y como el cuento que estoy contando, que puedes encontrar muchos cuentos como el que estoy diciendo ahorita. Sí. Y entonces se puso a estudiar en sus viejos libros, a ver pócimas y a ver ingredientes para echarle un hechizo a la bruja. Voy a acomodar lo más que y empieza a hacer su conjuro y su magia. Y entonces a la mañana siguiente se asomó en su patio a la bardita. Y ahí estaba la bruja. Hola, vecina. Hasta allá no, hasta aquí. Ya me está diciendo. Esto era otro. No, esta era otra. Y entonces lo volteé a ver. Y entonces el mago empezó a hacer su conjuro. Fue como una bolita de humo y fue y le cayó a la bruja. Le cayó a la bruja y de repente cuando le cayó a la bruja se oyó. Sí, ¡pam! Y cuando se oyó eso, en su casa empezaron a crecer muchas ramas, muchos troncos, muchas lianas, mucho verde. Se hizo una selva, empezaron a aparecer muchos changos. Muchos changos y gorilas y monstruos. Y camellos y mucha variedad de cosas. Y luego tenía un pequeño gato y el pequeño gato se convirtió en un hipopótamo. Y entonces las aguas se hicieron pestilentes. También salieron por ahí unos fuertes, grandes, musculosos y aguerridos tigres. Y unos osos llenos de vello. Y unas hienas, yo no sé. Y entonces la bruja, el número 2 quiere hacer su participación. Pero señor, en la selva tropical ni siquiera hay osos ni ¡Anda, pues en este cuento había de todo! ¡Hay brujas! ¡Hasta aquí en Gandhi! ¡Ay, qué brujas! Y entonces la bruja se enojó. La bruja al ver que todo su jardín se convertía en una selva y que había muchos changos y un gorila. Es gorilita. Y entonces se apareció por ahí, cruzó por una liana y se posó y vio a todo el público. ¡Tarzán! ¡Así es! Tarzán la camisa. Y entonces la bruja se enojó y dijo: ¿Ah, sí? Pues esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Y ando buscando todos los elementos para hacer mi pócima. Un lagartijo, Y agarró al lagartijillo, y empezó a hacer su brebaje, y ya cuando lo tenía listo, se lo iba a echar al mago, pero le faltaba un ingrediente y agarró su escoba. Y agarró su escoba y en eso la vio el mago y la bruja iba y le cayó y se empezó a incendiar. Ay, hace mucho calor aquí en Gandhi. No le han prendido al aire. No le han prendido al aire. Huele muy feo, huele muy feo. ¡Ah! Se va quemando la escoba. ¡Ah!
entonces el mago llegó, se agarró y dijo, voy a estudiar más, voy a hacer una pócima porque ya de seguro se va a querer desquitar, así son las brujas, y así son las vecinas, y los vecinos. Y entonces se agarró su silla, el mago se sentó. Y empezó a hacer su brebaje. Y la silla se convirtió en un canguro. Y entonces él estaba dentro de la bolsa y empezó la silla. Y el mago. Esto es obra de la condenada bruja. El número 1. Y entonces él no aguantó y se desquitó. Hizo otra pócima y por abajo de la puerta. ¿Y qué sucede? Se metió, él fue por el muro. Se metió adentro del muro. Le echó unos polvos. Y entonces estaba la bruja. Y esos polvos fueron caminando. Y se le subieron a la piel y ella no los veía, hermano. Empezó. Ay. 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 ¡Vienen unas alimañas! Y le estaban molestando mucho. Y entonces ella dijo, esto no se va a quedar así. Y entonces fue y agarró muchas crayolas y unos aerosoles. Les dijo, y todas las crayolas fueron a la casa del mago y lo grafitearon con crayola y con... Y entonces así se la pasaron mucho tiempo. Esto ya era imposible, porque fíjense, una cosa es cuando tú le quieres hacer daño a alguien porque te cae mal. Y una cosa es ese sentimiento que quieres hacerle porque te cae mal, o porque no le quieres compartir algo, o porque no quieres hacer la tarea, o porque no quieres hacer la... Sí, todo eso. Y la otra cosa es que ese sentimiento es de ti hacia una persona. Y luego si esa persona, en este caso, los vecinos, tú piensas hacerle mal, estás generando un sentimiento violento, de odio. Y luego aparte, le avientan la basurita, le rayan la pared, le avientan la basura, le cortan la rama. y haces todo eso. Entonces esas son dos cosas, la que piensas y la que haces. Y eso llegaron a hacer ellos. Estaban odiándose de aquí para allá y odiándose de allá para acá. Entonces estaban en el odio y el mago dijo, ya no puedes decir esto. Y entonces ahora sí, voy a tomar toda la sabiduría de todos los magos para vencer a esa condenada bruja. Y empezó a hacer su conjuro. Empezó a reunir todos los conjuros y hizo un conjuro maestro. Y la bruja hizo lo mismo. Voy a conseguir todos los lugares más atrasados. Y empezó a agarrar murciélagos, colas de serpiente. Y los echó. ¡Les dio vueltas! Empezó a oírse un sonido muy extraño. Empezaron a aparecer sombras, figuras fantasmales, fantasmagóricas. ¡Ah!